Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Enfocadísimo. Soy Richard y hoy vamos a viajar en el tiempo, exactamente a 1996, un año donde el cine de terror estaba honestamente en cuidados intensivos. Las grandes sagas de los 80 ya no asustaban a nadie. Freddy Krueger, Jason Voorhees y Michael Myers, que eran pináculos del cine de terror, se habían vuelto caricaturas de sí mismos. Entonces el género slasher parecía haber dado su último suspiro de vida. Pero entonces, en una tranquila casa de California, sonó un teléfono con una voz distorsionada. Lanzó una pregunta que definiría una generación. ¿Te gustan las películas de miedo? Esa simple frase fue el inicio de una revolución cultural sin precedentes. Hoy, en este especial de Retro Reseñas, vamos a analizar Scream. No solo veremos cómo Wes Craven y el guionista Kevin Williamson salvaron al género, sino que vamos a repasar 10 curiosidades increíbles y descubriremos cómo esta película dictó las nuevas reglas y revivió el cine de asesinos para siempre. Ajustá el volumen, porque esto se va a poner muy interesante. Comencemos. Hello? Hello. Scared you? Traps you? Fear? Don't trust anyone. Ever. Feels good to get things out in the open. And scream about them. La película que hoy conocemos como un pilar del terror fue dirigida por el maestro Wes Craven, quien para ese entonces ya era una leyenda por haber creado a Freddy Krueger. El guión corrió a cargo de un joven Kevin Williamson, cuya pluma fresca y rápida fue la clave para modernizar el género. En el apartado técnico, la fotografía era del gran Mark Irwin, que logró capturar esa estética suburbana tan limpia, pero a la vez inquietante. Mientras que la banda sonora de Marco Beltrami se convirtió en un clásico instantáneo al mezclar tensión con toques de música clásica. En cuanto a su rendimiento en taquilla, Scream fue un fenómeno absoluto de boca en boca. Aunque tuvo un estreno moderado de apenas $6 millones en su primer fin de semana, la película se mantuvo vigente durante 3 meses, logrando recaudar más de $173 millones a nivel mundial. Este éxito fue un hito, ya que demostró que el terror adolescente aún tenía mucho potencial para dar. Sobre su creación, la historia es fascinante. Nace de una noche de paranoia real. Escuchate esto. El guionista Kevin Williamson estaba viendo un especial en la tele sobre el destripador de Gainesville, un asesino en serie que tenía aterrorizado a la comunidad universitaria en Florida. Esa misma noche, mientras estaban solo en una casa ajena cuidando a los perros de un amigo, Williamson notó que una de las ventanas estaba abierta. El miedo se apoderó de él, tomó un cuchillo de cocina y llamó a un amigo por teléfono para que lo distrajera mientras revisaba la casa. En medio de esa conversación cargada de nervios, obvio, empezaron a bromear sobre películas de terror y lo que harían si el asesino los estuviera observando en ese instante. Esa misma noche, la adrenalina lo llevó a escribir el borrador de lo que llamarían Scary Movie. Lo increíble es que el guión completo se escribió tan solo en 3 días. Impulsado, obvio, por esa mezcla de pánico real y amor por el cine, resultando en la obra maestra que hoy analizamos justamente aquí en este canal. Para empezar, hablemos del sacrificio de la gran estrella. En 1996, Drew Barrymore era la cara principal de toda promoción y la actriz más famosa del elenco. La regla de oro de Hollywood era que la estrella principal nunca muere al principio, pero fue la propia Drew quien rompió esa regla pidiendo interpretar a la primera víctima. Ella quería que el espectador sintiera desde el minuto 10 que absolutamente nadie estaba a salvo. Si la favorita de todos muere tan rápido, el resto de la película se vuelve puro suspenso y predecible. El origen de la historia es mucho más oscuro de lo que parece. Aunque suena ficción pura, hay una base real muy perturbadora en el guión. Como dije al principio, Kevin Williamson se inspiró en los crímenes de un hombre llamado Danny Rolling, conocido como el destripador de Gainesville, quien aterrorizó a Florida en los años 90. Ese miedo real de un asesino acechándolo hogares de estudiantes, mejor dicho, se trasladó directamente a la atmósfera de Westboro. Hablemos de la máscara de Ghostface, que hoy es un ícono obvio cultural. Lo curioso es que no fue un diseño original de un gran artista de efectos especiales. Wes Craven lo encontró por accidente, justamente tirado en una tienda de disfraces mientras hacía una búsqueda de locaciones para la película. Al estudio le pareció una máscara barata, poco imponente al principio, pero Wes insistió en que lo cotidiano, lo que cualquiera puede comprar en un supermercado, es lo que realmente da miedo. ¿Sabían que durante casi todo el rodaje de la película no se iba a llamar Scream?
Escuchate esta. El título original escrito en el guión era simplemente A Scary Movie. Los productores decidieron cambiarlo casi al final para darle un aire más serio y dramático y que se diferenciara de las parodias. Irónicamente, años después, la parodia más famosa de la historia terminaría usando ese nombre original que Scream terminó por descartar. La voz del teléfono son los elementos más aterradores del film. El actor Roger Jackson es el genio detrás de esa voz distorsionada, y para mantener la atención Wes Craven tomó una decisión radical. Nunca dejó que el resto del elenco lo viera. Roger estaba escondido en el set, en lugares secretos, con un teléfono celular real, llamando a los actores y hablando con ellos en tiempo real mientras las cámaras rodaban. El miedo que escuchás en las voces de los protagonistas es realmente auténtica, porque realmente no sabían de dónde los observaba o de dónde podría llegar a aparecer. Si hablamos de realismo sangriento, Scream rompió récords. Se utilizaron más de 190 litros de sangre artificial durante toda la producción, especialmente en la escena final de la cocina. La cantidad de mezcla roja fue tan masiva y pegajosa que los actores cuentan que la cocina, o sea, todo el mobiliario de la casa quedó totalmente arruinado y era imposible de limpiar. Wes Craven siempre dejaba un guiño para sus fans más leales. En esta película podés verlo interpretando un pequeño cameo como el conserje de la escuela, un hombre llamado Fred. Lo más genial de este detalle es que, si te diste cuenta, está usando el mismo jersey a rayas verde y roja que caracterizaba a Freddy Krueger, haciendo un tributo directo a su propia creación legendaria allá por los años 80. Courteney Cox tuvo que luchar muy duro por el papel de Gale Weathers. En ese entonces ella era la estrella absoluta de la comedia, gracias a la gran serie Friends, y los productores no la querían porque la veían demasiado amable. Ella tuvo que insistir y demostrar que podía interpretar a una periodista competitiva, dura y ambiciosa. Al final, por suerte, nos convenció a todos y creó a uno de los personajes más icónicos y queridos, te diría, de la franquicia. Finalmente, para la última curiosidad, el secreto de la identidad del asesino se guardó bajo llave. Durante la filmación, muy pocas personas del equipo técnico sabían quién era el asesino o los asesinos. Incluso se llegaron a rodar escenas falsas y finales alternativos para despistar a cualquier curioso o filtración de la prensa. Mantener ese secreto fue vital para que el giro del tercer acto fuera un impacto total que nadie vio venir en el año 1996. Y como bonus track, pero más allá de las curiosidades, ¿por qué Scream es técnicamente tan importante? Dejame en los comentarios. Yo por mi parte digo que introdujo formalmente el concepto de las reglas de supervivencia a través de Randy Meek. La película nos dio una guía de supervivencia: no tener sexo, no beber, no usar drogas y sobre todo los jamases. No digas nunca ahora vuelvo, porque no vas a volver. Scream no solo nos dio reglas, sino que se burló de ellas, haciendo que los personajes fueran conscientes de su propia mortalidad y del cine que consumían. El asesino dejó de ser un monstruo sobrenatural mudo para convertirse en un ser humano que comete errores, que se tropieza cuando te persigue y que usa la tecnología a su favor. Eso hizo que el peligro se sintiera cercano. Ghostface podía ser cualquiera. Esa paranoia colectiva y ese tono meta fueron lo que resucitaron el género slasher, dando una inteligencia que los asesinos no tenían en ese momento. Hoy, 30 años después, la influencia de Scream sigue viva en cada película de terror que apuesta por la inteligencia del espectador. Nos entregó a una heroína resiliente como Sidney Prescott. Nos enseñó que el miedo más grande es el que puede entrar por cualquier auricular de un teléfono. Pero ahora, lo más importante es saber, ¿qué piensan ustedes, mi comunidad querida y enfocadísimo? ¿Cuál de estas 10 curiosidades te sorprendió más? ¿Quién para ustedes es el mejor Ghostface de toda la saga? Déjamelo saber en los comentarios, porque siempre estoy atento a sus teorías. Soy Richard y, como siempre decía el buen Randy, tengan mucho cuidado en quien confían. Nos vemos la próxima, amigos. Corte y queda. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had.